Mis amados hermanos, la primera iglesia que hablamos nosotros, gracias mi amor, ¿fue la iglesia de quién, hermanos? Fue la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia que hablamos fue la iglesia Esmirna. Y número 3 hablamos de la iglesia en Pérgamo. Y hoy número 4 la iglesia que estaba sitiada en Tiatira, en Asia Menor. Bendito el que vive. Esta iglesia, mis amados hermanos, estaba ubicado en un lugar, en un centro comercial con numerosos gremios, podemos decir así, de mercaderes, donde el comercio en Tiatira era un comercio tan grande y tan poderoso que de otras regiones venían a comprar y vender. Y aparte de esto, en Tiatira venían cada día sus propios mercaderes, aquellos mercaderes que adoraban a sus propias deidades. Pero había un grave problema aquí en este lugar de Tiatira. Dice que era una ciudad frecuentemente realizaba festividades y orgías paganas. Hermanos, nos estamos dando cuenta que la mayoría de estas iglesias estaban acostadas o estaban recostadas, podemos decir así, en la perdición, en el fracaso, en el paganismo, en la adoración a dioses de Baal. Y este lugar en Tiatira, esta iglesia realizaba festividades y orgías paganas. Y aparte de esto, Tiatira tenía algo muy importante, que Tiatira era el distribuidor de objetos de lana y por la tinta, la púrpura real. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 14, Lidia era una mujer de Dios. Lidia realizaba este tipo de trabajos donde esta mujer bordaba la lana y vendía la púrpura. La púrpura, hermano, no era cualquier prenda que cualquier persona podía comprar. La púrpura solamente era comprada por los reyes, los altos dignatarios, los sacerdotes, los que tenían recursos. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice la Biblia que había un hombre rico que era el que sostenía aquella historia con Lázaro. Y dice, y había un hombre rico que se vestía ¿de qué? De púrpura todos los días y realizaba un banquete. La púrpura era un material bordado muy, pero muy costoso. Miren, hermano, cada iglesia tiene su propio mal. Cada iglesia aquí citada en el libro de Apocalipsis, el Señor le aplica un nombre. La iglesia Tiatira tiene un nombre y a esta iglesia se le atribuye como una iglesia corrupta. Alaba al Señor. La iglesia que estaba en Tiatira tenía un grave problema, que a esta se le conoce como una iglesia corrupta. Tenía serios problemas esta iglesia, donde practicaba el paganismo, donde practicaba el pecado sin descontrol. No había control sobre los que habían en Tiatira. Y el Señor hace una lista y dice quiénes van a entrar al reino de los cielos. El Señor dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro, ningún mentiroso, ninguna persona abominable entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Señor. Esos pueden entrar en el reino de los cielos, aquellos que tienen sus ropas lavadas en el Señor. Por eso, como iglesia, nosotros debemos de lavar nuestras ropas en el Señor.
Nosotros lavamos nuestras ropas cuando buscamos del Señor, cuando nos santificamos, cuando buscamos su gloria. Esa es la manera en la cual nosotros lavamos nuestras ropas en el Señor. Mira el Señor cómo trata esta iglesia. En el capítulo 2 del versículo 18, léalo conmigo. Y dice, escribe al ángel. El ángel, hermano, es el pastor de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este mensaje va dirigido al pastor, va dirigido al líder de esta iglesia. Y como el Señor dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Lo que vamos a aprender en esta noche es una enseñanza para nosotros como iglesia, para no ser una iglesia corrupta delante del Señor. Y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dije esto, el Señor, hermano, usted puede ver que en todas las cartas que el Señor le escribe a estas iglesias, el Señor le dice lo mismo. Y dice en el versículo 19, y yo conozco, le dice, tus obras. Para el Señor, hermano, no es difícil conocer el corazón de la iglesia. Para Dios no es imposible conocer la profundidad de sus pensamientos o la profundidad de todo lo que usted tiene. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice en Jeremías capítulo 17 y versículo 9, es engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. Hay gente que dice, mis amados hermanos, pues yo me busco al Señor, yo me acerco a Dios, porque Dios no ocupa mis pies, Dios no ocupa mi cuerpo, yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si lo único que Dios quiere es el corazón, y es una equivocación, porque de dónde vienen los malos pensamientos, es del corazón. ¿De dónde provienen la borrachera? Es del corazón. ¿De dónde provienen las mentiras? Es del corazón. ¿De dónde proviene cuando la gente se viste de una manera incorrecta? Es del corazón. Por eso el Señor dice, mas yo que pruebo y escudriño y conozco las intenciones del corazón y sé los pensamientos del hombre. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es problema conocer sus sentimientos. Dios conoce perfectamente su pasado. Él conoce su presente. Y Él conoce el futuro de lo que a usted le va a acontecer. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él dice, yo conozco tus obras. En pocas palabras, yo conozco tus actividades. Y yo sé lo que tú haces a diario. Yo sé en tu intimidad qué es lo que tú haces. Yo sé lo que tú estás haciendo allá afuera de la iglesia. Yo sé lo que tú estás haciendo cuando el pastor no está cerca, cuando la iglesia no está cerca. Dios conoce nuestras obras. Mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. ¿Cuáles eran las obras que esta iglesia tenía? Le dice, yo te conozco tus obras. El Señor sabe quién de nosotros somos buenos. El Señor sabe quién de nosotros, hermanos, tenemos una mente limpia y sana. Él conoce quién tiene el corazón limpio de los que estamos aquí. Y el Señor, a través de su palabra, Él nos predica, Él nos habla y nos amartilla a través de su palabra y nos dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de esta iglesia? ¿Cuáles eran? Entonces, ¿por qué era una iglesia corrupta si tenía amor? Las obras de esta iglesia, número uno, era, tenía amor. Claro que sí, tenía amor. Dos, ¿qué es lo que tenía? Tenía fe, sí. Y número tres, tenía servicio. En pocas palabras, ellos servían al Señor, servían a los demás. Y número cuatro, el Señor le dice, y yo sé que tú tienes paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia aquí, hermano? Qué poquito. ¿Será que por el trueno no me escucharon? Aleluya. ¿Cuántos somos pacientes aquí, hermano? Amén. ¿Sabía usted que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo?
A veces nosotros somos de poca paciencia. Sí. Le aguantamos al mecánico. Fíjate. Le aguantamos a todo el mundo. A los hijos no le aguantamos. A la mujer no le aguantamos. Porque somos de poca paciencia. ¿Verdad? Entonces, esta iglesia tenía estas 4 cualidades y le dice: yo conozco que tú tienes amor. Yo conozco, le dice el Señor, esta iglesia, que tú tienes fe. Y número 3, yo conozco que tú tienes servicio, tú sirves. Y número 4 le dice: yo sé que tú tienes paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: y que tus obras postreras, en pocas palabras, tus obras últimas, son mejor que las primeras. O sea que esta iglesia iba en cambio. Esta iglesia iba de transformación. Esta iglesia iba mejorando cada día. Pero había un problema, le dice el Señor a esta iglesia. Aquí viene el punto, hermano, porque esta iglesia era una iglesia corrupta. Primer lugar, ¿cuáles eran las obras malas de esta iglesia en Tiatira? ¿Por qué esta iglesia se le atribuye como una iglesia corrupta? Versículo 20, el Señor le dice a esta iglesia, lean conmigo, le dice: pero tengo, le dice, unas pocas cosas contra ti. ¿Cómo dice? Que toleras. ¿A quién? A esa mujer Jezabel, que se dice ser cristiana, que dice que es profetisa, enseña, dice el Señor, pero seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dele gloria a Dios en esta noche. Ese era el grave problema que tenía esta iglesia. ¿Cuál es el problema que tenía, hermano? Que había Jezabel. Tenían a Jezabel como su propio Dios. Hermano, les digo una cosa. Nosotros, para predicar la Biblia, debemos de ser responsables. Nosotros, yo he escuchado muchos pastores, hermano, que a las hermanas de la iglesia las llaman Jezabel, que a las hermanas, a las muchachitas, les dicen Jezabel. Jezabel fue la mujer de Acab. Fue una mujer que dice la Biblia que era una mujer que se pintaba, una mujer que se coloreaba las uñas, se pintaba el cabello y hacía todo tipo de actividades en el cual seducía a los hombres del Señor. Y no estamos hablando en sí de Jezabel, estamos hablando del espíritu de Jezabel, estamos hablando de la silueta de Jezabel, donde el espíritu de Jezabel se ha metido en las iglesias, mis amados hermanos. Mujeres que no son de Dios, mujeres que no son del Espíritu Santo, que han llegado, hermano, para poder profetizar cosas que no son de Dios, y a través de esto acaparar la iglesia y seducir al pueblo amado del Señor. Esta mujer se vestía de una manera indecorosa. ¿Para qué? Para seducir. Y dice la tradición bíblica, hermano, que esta mujer hizo pecar a muchos sacerdotes en la casa del Señor, porque era una mujer que se vestía de una manera provocativa. Cuando vio al rey acá, cuando vio a aquel rey, le dijo: allá viene, le dijo, y lo vio desde la altura y le dijo: voy a prepararle, voy a maquillarle. Y cuando le dijo al rey: ¿quién es esa mujer que está ahí arriba? ¿Quién es esa perversa? ¿Quién es esa hija del diablo? Le dijo. Entonces le dijo: vayan por ella. Y subieron por detrás y le dijeron: tíreme a esa mujer. Y cuando tiraron a la mujer, cayó en el suelo, y dice la Biblia que la mujer murió y los perros se la comieron. Porque había una profecía que el Señor reprenda en nuestra iglesia todo espíritu de Jezabel, que el Señor reprenda todo espíritu provocativo en la iglesia.
Aquí somos hombres de Dios. Aquí venimos a buscar de Dios. Aquí venimos a buscar de la gloria de Dios. Y no vamos a permitir que ninguna enseñanza del diablo venga a querer conquistar y a seducir los hombres del Señor que Dios tiene en este lugar. Dígame, mi iglesia. En cierta ocasión llegó una muchacha a una iglesia y le había puesto los ojos al pastor. Y usted sabe, hermano, que el primero que el diablo quiere destronar es al pastor. Usted lo sabía, ¿no? Por eso la iglesia debe estar orando por el pastor. En vez de criticarlo, tiene que estar orando por él. Amén, ¿no? Tiene que estar diciendo: Señor, fortalece, ayúdale, Dios mío, a seguir adelante. Porque Él nos exhorta, Él nos habla a través de su palabra, Él nos motiva, Él nos ayuda. La iglesia está creciendo, es porque Dios tiene un hombre de Dios. En la iglesia hay que orar por el nombre del Señor. Y la mujer dijo: yo voy a hacer tropezar a ese pastor. ¿Y sabe a dónde se le vino a poner, hermano? Se le vino a poner enfrente. Y se le vino, hermano, de una manera tan provocativa a la mujer, que se puso una faldita arriba de las rodillas. Y cuando se sentaba, hermano, usted ya sabe. Usted ya lo sabe. Y el pastor, hermano, ya no podía mirar para otro lado, solo donde estaba la mujer. Ya lo había conquistado el espíritu. Ay, el hermano, como el diablo se... Cuando le hacía para acá, el ojo le buscaba para allá. Dios bendito, porque ahí estaba la provocación. Y Dios lo iluminó en ese momento, y la mujer estaba con la pierna cruzada, estaba tentando y seduciendo al hombre de Dios, y el hombre ya no podía predicar. El hombre nació en redazón, y le vino una revelación y le dijo: mujer, cierra las puertas del infierno, le dijo. Y la mujer lo entendió. La mujer entendió que era para ella, cerró sus piernas y se fue. Muchas veces nosotros caemos en el error, hermanos, cuando le damos cabida al diablo. La iglesia cae en las garras del enemigo, porque en ese momento nos ha encontrado sin oración, sin ayuno, sin clamar al Señor. Por eso el Señor dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no caiga en tentación. ¿Por qué mucha gente cae con la falda dentro del templo? ¿Por qué? Porque se encuentra en una vida apartada del Señor, y el diablo utiliza ese espíritu de Jezabel para llevar a los hombres del Señor de la iglesia. Y por allá se dicen: allá se fue el hermano por la esposa y se fue con Jezabel. ¿Por qué? Porque andaba descuidado en la obra del Señor. El Señor dice a los hombres del Señor: velen y oren. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Ese es el problema de Jezabel. Por eso es una iglesia corrupta, porque permitía, hermanos, fíjense que tenían a Jezabel en esta iglesia, la tenían como profetisa. Ustedes saben qué cantidad de profetizas se han levantado el día de hoy. La profeta tal. Y se han puesto el término ellos solos, hermano. Porque dice la Biblia que la ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Llegaron hasta Juan. Eso es lo que me dice la Escritura. Pero hoy se han levantado una cantidad de gente tan mentirosa, que utilizan las redes sociales para conocer la vida suya. Y como la gente está ingenua, hermano, que todo lo publica: vengo bajando la Moramulca, y aquí vengo con mi hijo, y vengo comiendo esto y lo otro. La gente divulgando su vida. ¿Qué importa, diablo, lo que nosotros estamos haciendo, hermano? Nuestra intimidad solo Dios debe de conocerla. Y la gente... hay tantos depredadores, hermanos, cibernéticos en el internet, que ahí están viéndole la vida a los demás. Ah, la hermana tiene un problema. Entonces aprovechan para decirle: dice el Señor que usted tiene un problema, pero es por la ignorancia de la gente, hermano. Y profetizas, hermano, que ya no le cabe el pantalón, hermano, porque yo no sé cómo se mete en ese pantalón. Alabado sea el Señor. Me dijo un hermano: usted no le ve el pantalón, hermano, usted vea la palabra que trae. Hermana, si es que el Señor me dijo: mirad bien, me dijo. ¿Para qué me dio Dios estos ojos? Es para verlo. Yo tengo que ver todo. Yo tengo que ver cómo anda vestida la hermanita. Yo tengo que ver cómo anda vestida el hermanito. Porque un hombre, una mujer, cuando es de Dios, es decente. Cuando una mujer, un hombre de Dios, viste bien, hermano, es de Dios, ese hombre viste bien, no viste provocativa. ¿Me entienden?
pero tenían a la mujer en el altar. Ahí le estaban profetizando a toda la iglesia. Dice el Señor esto, dice el Señor aquello. Vénganse para acá, yo les voy a hablar para qué. Y los reuní, hermanos, para provocarlos y llevarlos aparte a pecar. Esas eran las enseñanzas que había metido Jezabel dentro de la iglesia. Y la iglesia lo estaba permitiendo, porque no podían correr a Jezabel. Ahí estaba Jezabel. Y le dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bendito el Señor. Y le dice que ¿qué? Que toleras. ¿Y qué significa tolerar, hermano? Que tú admites, tú aguantas, tú permites. Y no dice la Biblia esa mujer como cualquier cosa. Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted no debe de creer a todo lo que se dice. Pero como nosotros tenemos un defecto, el pueblo del Señor, que no leemos la Biblia. Y el que no lee la Biblia, hermano, está expuesto a creer todo lo que se dice allá afuera. Porque como no sabemos de la Biblia, si viene un espíritu del error, ¿qué debo de hacer yo, hermano? ¿Creerle? ¿Decirle pase adelante? El Señor dice: porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. Si viene una persona a mí y me dice: mire, siervo, que yo soy aquí, está bien, hable. Yo lo voy a ir observando por su testimonio. Amén, hermano. Yo no lo voy a subir al altar, porque no sé quién es. Puede ser un depredador, puede ser un acosador, puede ser, hermano, una persona que es prófugo, puede ser un fornicario, un adúltero, qué sé yo, hermano. Y yo subiéndolo al altar, hermano, yo tengo problemas delante del Señor. El Señor, ¿qué es lo que me dice? Probad los espíritus, si son de qué, si son de Dios. Ahí está más molesto el que le diga. Él llegó un 7 de enero a las 9, antes de las 9 de la mañana. Llegó hermano Lester allá atrás donde está el hermano Ezequiel, exactamente. Dígame si no es allá, hermano. Allá donde está el hermano Ezequiel. ¿Y qué fue lo primero que le dije? No, muéstreme su credencial. ¿Sí o no? Porque uno, hermano, tiene que saber las cosas que tiene que hacer. ¿Para qué? Para no llevar al altar a aquellas personas que nos están enseñando cosas equivocadamente en la iglesia, gloria a Dios, y con doctrinas que nos llevan hacia el fracaso. Amén. Son más los predicadores, hermano, que están mandando a la gente al infierno por sus malas enseñanzas, que el tipo de drogas que hay en el mundo. Hay que tener cuidado de lo que nosotros oímos y lo que nosotros vemos. Denle gloria a Dios en esta noche. Le dice al Señor: yo tengo un problema que tú toleras las enseñanzas de Jezabel. Esta mujer la tenían como ministra en el altar. La mujer bien empantalonada la tenían arriba, hermano, ¿verdad? Todo su cuerpo se le miraba, ¿verdad? Andaba en tacones la señora predicando, botando gente. Ahí andaba la ministra del Señor, bien pintada y todas esas cosas. Jezabel era la esposa del rey Acab. Jezabel era una mujer celosa, participante del culto de Baal. ¿Sabe quién era el dios Baal, hermano? El dios Baal era el dios del amor y de la fertilidad. Se le ofrecía sacrificios, holocaustos a este dios para el amor, para la fertilidad de las tierras, como las cosechas, hermano. Por eso cuando Elías le dice: ustedes háblenle a Baal, tal vez está dormido, está de viaje, o tal vez está ocupado. ¿Por qué? Porque Baal es el dios de la fertilidad y dios del amor. Baal, dice la Biblia que esta mujer era una máxima deidad masculina de los cananeos y los fenicios. Y note esto, hermano, en esta noche. Y dice la Biblia que ella incitaba a provocar a los hijos de Dios. Óigame bien, según la tradición de esta mujer, dice que esta mujer alejó a muchos hombres de Dios y convenció a su esposo Acab que permitiera los templos y ritos paganos de los Baal, llevando a la idolatría a los hebreos,
a la corrupción y a la inmoralidad sexual. Eso es lo que hacía Jezabel: apartar a los hombres de Dios de la buena enseñanza y llevarlos a ofrecer incienso y sacrificio al dios Baal. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30. Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30. Vea lo que el Señor nos describe mediante esta mujer. Dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que? Hermano, estamos llevando la historia, porque la mayoría de la gente no lee la Biblia, solo están preocupados en escuchar. Lea la Biblia, hermano. Y dice: y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué es lo que hizo? Se pintó los ojos con antimonio. Mira, y se atavió su cabeza. A saber qué peinado se hizo. Se hizo el lambido de vaca, la permanente, ¿verdad? No sabemos si fue a una confección o si fue a la peluquería Wilson 2 que está por allá. Y dice: y se asomó, aleluya, y se asomó a una ventana, 31. Cuando entraba Jehú por la puerta, dijo ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, miró arriba y dijo: ¿quién está conmigo? Mira, ¿quién? Vuelvo a preguntar. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Eunucos son aquellos funcionarios públicos, o eunucos se les conoce también a aquellos que no tienen inclinación hacia las mujeres. No significa que ellos participen de lo que es la homosexualidad. No, eunucos eran personas que eran dedicadas al templo y a Dios. Pero aquí, hermanos, eran funcionarios. Y dice: se inclinaron a él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo: echarla abajo. ¿Sí, va? Echarla abajo. Y ellos la echaron. Y ahí parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Gloria a Dios. Es que había que terminar esta mujer, hermano. Es que el pecado hay que terminar. Porque si usted no acaba con el pecado va a acabar con usted. Y dijo: y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Miren, hermano, después de que esta mujer cayera, hermano, toda deshecha en el suelo, la terminó, la atropelló, ¿verdad? A saber si le quitó prestado el carro, hermano. Entró luego, dice, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron más de ella que la calavera. Mire, hermano, esta silueta es la que está quedando dentro de las iglesias. Por eso hay muchas muchachas que no pueden hacer tortillas, porque las uñas se casan con los hombres y le hacen un huequito porque las uñas. Alaba al Señor, iglesia. 34. Luego, después de que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultar. ¿A que sí? Pues hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. Quédalo conmigo, miren lo que quedó de esta mujer: la silueta y los pies, que los pies los tenía pintados, hermano. Miren, le quedaron solo las uñas de los pies y las palmas de las manos, donde ella se había pintado. Esta es la silueta que ha quedado ahora, hermano. ¿Así es, hermano? ¿A que sí? Hay mujeres que no les da pesar.
Ir a una sala y dije, lo que sea. Pero le da a empezar a comprar una buena Biblia. Hágame el peinado aquí mismo. Lo que usted me... Pero le da a empezar a comprar una Biblia. Ese espíritu está metido dentro de las iglesias. Que el Señor lo reprenda. Vamos a empezar a revisar los pies aquí ya. ¡Aleluya! Vamos a empezar a revisar los pies y las manos aquí. Bendito el que vive. Y dice el 38. Y volvieron y se lo dijeron, y él le dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de... Ya estaba la profecía, hermano. Esta mujer tenía que morir. Ahora la silueta de nosotros aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Esa silueta aparece en el libro de Apocalipsis. Ella incitaba a provocar a los hijos de Dios. Ella ponía sus propias enseñanzas. El segundo problema que tenía esta iglesia, que era corrupta, que el Señor le dice: Dios, vea conmigo, vea conmigo, versículo 21 de Apocalipsis capítulo 2. El Señor le dice a esta iglesia, y le he dado tiempo, le dice a la mujer, perdón, para que se arrepienta, pero no quiere, le dice, arrepentirse. Ya día le estoy diciendo que deje el pantalón y no quiere dejarlo. Ya día le estoy diciendo que deje esa pintura, porque eso no es de Dios, eso es del mundo. Ya día le estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Ya día le estoy diciendo esta, pero no hace caso esta gente. ¿Sí? Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta. Hermano, la iglesia del Señor no necesita pintura para verse hermoso. Todos somos hermosos, así es nuestra naturalidad. Alaba al Señor, hermano. Denle gloria a Dios. Somos hermosos. Usted no necesita pinturita ni en los pies ni en las manos para verse guapo. Usted es hermoso porque es hija de Dios. Mire que nadie me dijo amén. Y echándole porras desde aquí. Bendito el que vive. Dios le ha dado tiempo. ¿Para qué? Le dice hermano Gustavo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Ya deja los cosméticos. Pero el Señor le dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer, ¿sí? No quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces el Señor le dice, si tú no te quieres arrepentir, le dice el Señor, verso 22, entonces yo la arrojo en cama. La palabra en cama significa que le va a venir una gran enfermedad a esta mujer. ¿Sí, hermano? Hay enfermedades terminales que vienen sobre el pueblo del Señor por rebeldes, hermano. Las enfermedades no vienen por así. Las enfermedades vienen porque somos rebeldes. Amén. Y le dice el Señor, entonces si tú te quieres arrepentir, entonces yo te voy a arrojar en cama. ¿Verdad? Y en gran tribulación. Y no solo a ella, sino a los que con ella adulteran. ¿Sí? Muerte física, enfermedad. Verso 23. Y a sus hijos, dice. ¿Y quiénes son sus hijos aquí? Son los que aprenden sus enseñanzas. Son sus seguidores. Y vamos a parafrasear y dice, y sus seguidores los voy a herir de muerte. Ahora habla a las iglesias y le dice, y a todas las iglesias sabrán que yo soy, escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina, ve el consejo que el Señor nos dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no impondré otra cara. Aquellos quienes no participamos de las enseñanzas equivocadas de Jezabel o del diablo, el Señor dice en la Biblia que eximirá a su pueblo de todo tipo de mal. Amén. Por eso el Señor
Allá en el libro de Números, capítulo 16, capítulo 17, estaba el hombre de Dios que era Moisés. Y Moisés era el encargado de llevar a Israel en el desierto. Y se le metió el diablo a estos personajes, a unos personajes, y le dijeron: ¿y es que acaso que solo Dios habla por medio de tu boca? Le dijo. ¿Y es que acaso que nosotros también no somos siervos del Señor? Faltándole el respeto al hombre del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Datán, Coré y Abiram, esos eran los tres. Y Moisés callado, como era un hombre tan humilde, ¿verdad? Y le dijo al Señor, le dijo: Moisés, no hay ningún problema. Este mismo día Dios hará saber quién de vosotros es el hombre de Dios. Entonces comenzó Moisés a orar en la presencia del Señor. Si todos los hombres mueren, la muerte le visita y todos los hombres mueren como todos, entonces eso significa que tú no me has enviado. Y por la rebeldía de Datán, Coré y Abiram, dice la Biblia que la tierra se abrió, ¿verdad? La tierra se abrió y ellos, por rebelde, les pasó la misma consecuencia. Pero dijo Moisés: los que están a favor de Dios, háganse para acá, y los que están a favor de ellos, háganse para allá. Pero los que están a favor de, háganse para allá, porque no quiero chimpearlo, ¿verdad? No quiero que se chimpeen, háganse para allá. Y los que estaban de parte de Dios se apartaron, y los rebeldes seguían con Datán, Coré y Abiram. Y a sus tres profetas y a los seguidores, la tierra abrió su boca y se los tragó vivos al Seol. Amén. Eso es lo que va a pasar con los que siguen la mala enseñanza. Amén, hermano. Hay que tener cuidado. El Señor dice que nosotros debemos de probar todos los espíritus si son de Dios. Porque muchos, dice la Biblia, espíritus han salido por el mundo diciendo: yo soy el Cristo. Con este versículo termino. Versículo 26. El Señor siempre nos da el mismo consejo, hermano, y nos dice: al que venciere y guardare mis obras, hasta, dice, hasta el próximo año, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, o sea, con autoridad, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Demos gloria al Señor en esta noche. Bendito el Señor nos ha hablado a través de esta palabra, ¿verdad? El Señor nos ha hablado de una iglesia que fue corrupta porque toleró el espíritu de Jezabel. Y aunque venga cualquier persona aquí, de cualquier nacionalidad o de cualquier postura, si no es un hombre de Dios, si no es una mujer de Dios que viene con la doctrina correcta, ese altar no es para él ni es para él. Porque no vamos a permitir que el diablo nos esté enseñando cosas torcidas de las Escrituras para hacernos tropezar y caer en el error. Vamos a rechazar toda obra del diablo. Vamos a rechazar todo tipo de enseñanza que no pertenece a Dios. Amén. Póngase de pie esta noche.